Revisé el teléfono y tenía 16 llamadas perdidas de mi hermano. Lo había dejado en la mesa mientras fui a la tienda. No pasaron más de 20 minutos. La cantidad de llamadas me alarmó. No era normal. Le marqué. Contestó de inmediato. No dejó ni que sonara. ¿Estás en tu depa? No te vayas a ir a ningún lado. Voy para allá. Llegó en 10 minutos, era tarde, casi las 12 de la noche. Según yo, al día siguiente entraba temprano a trabajar, así que no eran horas para que anduviera en la calle. Cuando lo vi bajar del coche, me tranquilicé un poco. No parecía asustado. Estaba alterado, pero no en pánico, muy emocionado más bien. Traía algo entre las manos y no dejaba de apretarlo. Mi hermano es así. Cuando encuentra algo que le interesa y se le mete a la cabeza, se vuelve loco, se obsesiona. Le gustan los rompecabezas, las miniaturas, los juguetes viejos, los libros ilustrados, los discos en vinilo y el arte conceptual, las cosas raras, las cosas específicas. Si entras a su casa, todo está acomodado en repisas y vitrinas. Entró al edificio con prisa, escondiendo la portada de un libro. Eso era lo que había venido, a enseñarme un libro. Pero, ¿de dónde sacó este libro? 2 fines de semana antes había ido a Querétaro con mi mamá. Fueron a pasear. Terminaron en una tienda de antigüedades. Se quedaron horas mirando. Mi mamá salió con un broche para el cabello. Mi hermano salió con un libro. Este libro. Me lo puso en las manos apenas cerré la puerta. Mira lo que encontré. El título estaba impreso en letras negras sin diseño. Manual para ver al diablo. En los años 90 se pusieron de moda unos libros con estereogramas. ¿Lo recuerdas? Tenían páginas completas llenas de patrones repetidos, figuras diminutas, colores planos, imágenes que mareaban la vista. La idea era desenfocar los ojos hasta que apareciera una imagen escondida. Pensé que este era uno de esos. Igual pensé yo, me dijo, por eso lo compré. Me pidió que lo abriera. Le seguí la corriente. Él estaba claramente emocionado, aunque yo no entendía qué tenía de especial. A primera vista parecía un libro infantil de pasta gruesa, con papel brilloso y muchas ilustraciones. Hojeándolo, noté algo raro. Era muy corto. No tendría más de 12 páginas. El contenido no coincidía con el formato, pues no era un libro para niños. La mayoría de las hojas tenían textos breves y dibujos esquemáticos, instrucciones, advertencias, frases sueltas que no explicaban nada. La única página que se parecía a un estereograma estaba al final. Ahí, según el libro, era donde se suponía que veías al diablo. Ir a la última página sin haber leído el resto no servía de nada. El diablo estaba ahí, pero tú aún no habías aprendido a mirarlo. Para hacerlo, había que seguir una serie de instrucciones. El libro no lo llamaba ritual, pero en la práctica lo era. Decía que el objetivo no era imaginar nada, sino entrenar una forma específica de percepción. Ver algo que, en teoría,
no estaba ahí. El inicio era familiar, muy parecido a los libros de estereogramas. Indicaba que colocaras el libro frente a ti, apoyado sobre una mesa, a una distancia precisa. Ni muy cerca ni muy lejos. El texto insistía en la postura: pon la espalda recta, los pies firmes en el suelo, la cabeza alineada. En una de las páginas había un punto negro impreso entre dos párrafos. El libro te pedía que fijaras la vista en el punto, que no leyeras, que no buscaras figuras. Solo mirar el punto. Decía que ese ejercicio era para abrir un canal que pudiera permitir que algo más pesado que la luz fuera capaz de transitar a través de los ojos hacia el interior de la mente. Después venía algo distinto. Las siguientes instrucciones ya no tenían que ver con la vista, sino con el rostro. Te pedía adoptar una expresión específica. Te insistía que no pensaras en miedo, ni en enojo, ni en tristeza. Que tu cara se convirtiera en un lienzo en blanco. Se pedía construir en partes. La tensión de la mandíbula, la posición exacta de los labios, el ángulo de las cejas, el relajamiento de los párpados. El libro explicaba que las microexpresiones no solo reflejan emociones, sino que también las provocan. Ciertos nervios faciales envían señales directas al cerebro, y el cerebro, al recibirlas, responde como si esa emoción fuera real. Si tú sonríes aunque no tengas ganas de hacerlo y mantienes los dientes asomados entre los labios, la mirada tierna y una sonrisa fija, podrías engañar al cerebro y hacerlo creer que necesita equilibrar algo, y de pronto te sientes feliz. Hay estudios que lo avalan. Si seguías las instrucciones con precisión, advertía, podías replicar la sensación. La sensación de estar viendo al diablo. Ojo aquí, no hablaba de invocarlo, no hablaba de llamarlo. Decía que no aparecía, que siempre había estado ahí y que al final no solo ibas a sentirlo, lo ibas a ver. Las instrucciones para el rostro estaban escritas con la confianza de que ibas a sentir lo que ibas a sentir. El libro aclaraba desde el inicio que ninguna de las sensaciones debía asustarte. Decía que el cuerpo iba a resistirse porque no estaba acostumbrado a mantener una expresión nueva por tanto tiempo. El autor aseguraba que eso era una buena señal. Indicaba sentarte derecho con la cabeza alineada, no buscar comodidad. La incomodidad, decía, ayudaba a fijar la postura. Prometía que valía la pena. La primera indicación era la boca. Pedía separar los dientes apenas lo suficiente para que la mandíbula dejara de estar en reposo. Advertía que el impulso de cerrarla iba a aparecer casi de inmediato. Te decía que lo ignoraras, que esa tensión era necesaria para avanzar, que sin ella no habría recompensa. Después ordenaba tensar el rostro completo como si fueras a gritar, pero sin emitir sonido. Mantener la boca abierta mientras los músculos se contraían. El libro anticipaba un espasmo breve, involuntario. Decía que no iba a doler, pero iba a incomodar, y enseguida te recordaba que estabas aprendiendo a ver. Cuando aparecía el temblor, el texto lo celebraba. Nuevamente decía que era la señal de que ibas por buen camino. Luego, a trabajar los ojos.
Instruía a abrirlos más de lo normal, poco a poco. No forzar al inicio. Dejar que el cuerpo fuera entendiendo lo que se le pedía. Advertía que la falta de parpadeo iba a molestar, que los ojos intentarían protegerse. El libro insistía en resistir, prometía que cada segundo sin parpadear acercaba la imagen. Aclaraba que el ardor y la sequedad no eran daño, eran preparación. Decía que si la mirada se volvía fija y perdía enfoque, no importaba, que no estabas viendo con los ojos, sino con lo que venía detrás de ellos. La expresión debía sostenerse. El libro no la llamaba miedo ni sorpresa. Decía que era el gesto que queda cuando el susto es tan grande que el cuerpo no alcanza a huir. Advertía que al mantenerlo podía aparecer una sensación de frío, que la piel podía erizarse, que parte del rostro podía empezar a sentirse ajena, ligeramente dormida. En cada advertencia repetía lo mismo: no te detengas, estás cerca. Aseguraba que la pérdida de sensibilidad era temporal, que no era permanente ni era un daño, sino una desconexión necesaria. El rostro tenía que dejar de pertenecerte un momento para poder ver al diablo. Reconocía que muchos en ese punto intentaban relajarse. El libro lo desaconsejaba. Decía que si sentías que la expresión se había quedado fija, era porque lo estabas haciendo bien. Lo repetía varias veces: no intentes corregirla. Prometía que la incomodidad pasaría, que el frío pasaría, que el entumecimiento pasaría. La recompensa se nos quedaría grabada para siempre en la mente. Al final, justo antes de indicarte que pasaras a la última página, el libro dejaba una frase subrayada: ¿quieres ver a un demonio? Pues esto es lo que se siente antes de hacerlo. Terminé de leer y me quedé con el libro abierto sobre la mesa. Incrédulo y con el corazón acelerado, le pregunté a mi hermano si servía, si él ya lo había hecho, si de verdad había visto algo. Me dijo que sí, y que era algo que nunca en su vida había visto, ni sentido, ni experimentado algo similar, que por eso había venido a mi casa a estas horas, porque quería que yo lo sintiera. Le dije que me estaba dando un poco de miedo, pero no tanto por la promesa de ver al diablo, sino por cómo estaba escrito el libro. Ni siquiera había terminado de leer y ya estaba sintiendo escalofríos. Mi hermano no dijo nada, solo se sentó frente a mí, como esperando. ¿Da mucho miedo?, le pregunté. No contestó, me dijo que siguiera las instrucciones. Me acomodé en la silla, dejé el libro frente a mí tal como decía. La casa estaba normal, pero algo empezó a sentirse fuera de lugar. No cambió nada visible, tal vez fue la sugestión, pero genuinamente sentí un cambio en el ambiente. Seguí leyendo y obedeciendo. Cuando separé la mandíbula, sentí cómo los músculos dejaban de estar en reposo, pero no dolía. Era una tensión sostenida, antinatural. El libro daba miedo porque lo describía con precisión. El cuerpo no entiende lo que la mente está fabricando a través de órdenes externas y trata de hacer algo al respecto, cambiarlo de inmediato,
atacarlo como si fuera una amenaza. Al tensar el rostro, apareció el primer espasmo, un tirón breve en la quijada. No me asustó, me dio la impresión de que algo se estaba acomodando mal. La sala empezó a verse distinta, no deformada, pero algo lejana. Las paredes parecían más planas, los objetos perdieron profundidad, como si la casa se hubiera convertido en un escenario mal iluminado. Solo ten en cuenta que todo esto únicamente lo podía ver de reojo, ya que toda mi atención estaba en el libro. Resistiendo al parpadeo, abrí los ojos más de lo normal. Al principio ardían, luego dejaron de arder, la sensación cambió por completo, se volvieron fríos. Sentí cómo se me erizaba la piel de los brazos y de la nuca. No por frío real, era interno, un reflejo automático. Parte de la cara empezó a entumecerse. Primero las mejillas, luego alrededor de la boca. Intenté tragar saliva y me costó trabajo. No porque no pudiera, sino porque no tenía el 100% del control del movimiento. Mi hermano no decía nada. Lo veía sentado frente a mí, pero su cara ya no se sentía cercana. Sentía como si hubiera más distancia de la que realmente había. Pasé a la última hoja, al estereograma. Parecía una pared gris impresa con texturas simples, ocupando toda la página. Algo que no decía el libro, pero yo noté, fue que la mente se relajó hasta cero, se puso completamente en blanco, se vació, como si fuera a recibir a alguien. Entonces vino el susto. No fue gradual, no fue imaginado, fue un susto real que venía de ningún lado. En un inicio no supe de dónde venía o qué lo había provocado. Sentí el golpe de adrenalina como un chorro caliente subiendo desde el pecho. El corazón se aceleró de inmediato, las manos temblaron. La respiración se me hizo corta, rápida y sin ritmo. Ese instante exacto en el que el cuerpo se prepara para huir, pelear o morir, y al mismo tiempo, parálisis. De pronto, todo se fue a negro. No como cuando te desmayas, no como cuando cierras los ojos. Más como cuando te quedas ciego. Yo sabía que tenía los ojos abiertos, podía sentir el aire en la cara, podía sentir la expresión fija, dura, imposible de relajar. Intenté mover la boca, intenté parpadear, no se movió nada. La cara estaba inmóvil, clavada. Me vino de 0 a 10 la desesperación. ¿Así se sentirá morirse?, preguntó una voz. Mi voz, como si yo mismo hubiera hablado dentro de mi cabeza. En un instante, en medio de esa oscuridad, apareció una cara. La cara del diablo. Al principio solo fue el rostro, estaba ahí, suspendido en la oscuridad, como si una abertura se hubiera retraído apenas lo suficiente para dejarlo pasar. La iluminación era frontal y dura, sin sombras suaves. Una luz que no venía de ningún lado, le pegaba directo al rostro. No había fondo, solo negro.
La piel era pálida, casi blanca, pero no luminosa, más bien opaca como yeso húmedo. Los ojos estaban abiertos de más, no desorbitados, pero sí muy fijos, tensos, demasiado atentos. Igual que los míos, no parpadeaban. La boca estaba abierta mostrando los dientes. No era una sonrisa completa, pero tampoco un gesto de amenaza. Los dientes se veían mal acomodados, irregulares, como si no pertenecieran todos al mismo maxilar. Había saliva acumulada en las comisuras, inmóvil. La expresión era estable, no cambiaba. Eso fue lo que más me alteró, como la mía. Después, sin transición clara, apareció el cuello, largo, demasiado largo para la proporción del rostro. Luego, los hombros. El cuerpo empezó a definirse poco a poco, como si la oscuridad fuera cediendo espacio. Estaba desnudo, completamente. La piel seguía ese mismo tono pálido, sin vello visible, sin marcas que indicaran edad. El torso era grande, se veía tenso, los músculos no estaban relajados. Los brazos colgaban a los lados, eran demasiado largos, las manos llegaban más abajo de donde deberían. Los dedos eran finos y extensos, y las uñas no parecían uñas, eran gruesas, curvas, opacas, como si nunca hubieran sido cortadas, como garras mal formadas. Entre las piernas colgaba el miembro. El sujeto no mostraba pudor en lo absoluto, si acaso orgullo. Las piernas eran rectas, rígidas. Los pies no eran humanos del todo. Los dedos terminaban en uñas similares a las de las manos, garras curvas y duras. Y entonces empezó a acercarse, no caminando como una persona. Avanzaba sin mover las piernas al inicio, tal como si el espacio entre nosotros se acortara solo. La cara se hacía más grande, la luz seguía siendo la misma, no cambiaba el ángulo, no cambiaba la expresión. Yo seguía sin poder moverme, la cara se me había quedado fija, sentía la tensión en los músculos, el frío en la piel, el cuerpo lleno de adrenalina sin saber qué hacer con ella. No gritó, no habló, no hizo ningún gesto nuevo, solo se acercó. En ese momento supe con absoluta claridad que estaba viendo algo que siempre había estado ahí, pero nunca había visto porque nadie me había enseñado a hacerlo. De pronto siguió un mareo acompañado de una súbita sacudida. Lo que pasó fue que mi hermano me quitó el libro de las manos, me lo arrebató. Lo oía preguntarme si estaba bien, me hablaba rápido, insistente, pero lo escuchaba lejos, como si todavía no hubiera regresado del todo. Haz de cuenta como cuando despiertas de una anestesia y reconoces las voces, pero no el lugar. A él sí lo podía ver, al demonio ya no. Eso fue lo primero que me tranquilizó. Poco a poco empecé a recuperar el control, la orientación, el enfoque de la mirada. Sentí como la expresión de la cara se aflojaba, primero la mandíbula, luego los párpados. El cuerpo empezó a responder otra vez. Mi hermano estaba llorando. Pensé que de risa, pero ya que lo vi bien, estaba llorando de verdad.
Me dijo que se había asustado mucho, me pidió 1000 veces perdón, que no pensó que fuera a pasar algo así. Le dije que no estuvo tan malo, que no era para tanto, que estaba exagerando. Me miró como si no supiera qué decirme. Me dijo que le grité con todas mis fuerzas que me arrancara los ojos, que se lo gritaba una y otra vez. Te juro que no me acuerdo de eso, pero me dolía la garganta, me ardía al tragar saliva, sentía la voz raspada, cansada, como si sí hubiera gritado. Le pedí que se llevara esa cosa y no lo corrí, pero él se fue. Agarró el libro todavía temblando y se fue. No discutió. Durante 2 días me estuvo mandando mensajes, que perdón, que no lo hizo con mala intención, que se sentía culpable, pero yo le dije que todo estaba bien. Hace poco, cuando le dije que iba a compartir la historia, le pedí que me mandara más fotos del libro para tener un registro, algo. El libro, el del diablo, me dijo que no podía, que lo quemó. Antes leía más, ahora tengo poco tiempo. No solo me fijaba en la historia para escoger un libro, la portada ayuda mucho, el diseño del libro, el material de la cubierta, la calidad de la impresión. No pido que todos vean lo mismo que yo, solo te cuento cómo veo las cosas. Si me encuentro un libro que me llame la atención, me lo llevo. En aquellos años me gustaba comprar en librerías de viejo o de segunda mano. Esos libros tienen más personalidad, un poco adoptada de la persona que los leyó, que tienen sus anotaciones, que guardan recibos, que se han ido hasta con una fotografía. Yo me encontré un libro que venía amarrado con un listón en un tendido de cosas usadas en un tianguis del oriente. 15 pesos, ni siquiera me fijé en el título. Ya que iba en la combi me di cuenta de que se trataba de El llano en llamas de Juan Rulfo. Me acordé de que en la secundaria del mismo autor nos dejaron leer Pedro Páramo. Deshice y guardé el listón en mi mochila y me fui leyendo el resto del camino. Tardé 3 días en terminarlo. Mientras tanto lo traía en la mochila para todos lados. Ya que lo terminé, me atreví a acomodarlo en el librero. Al principio no pensé que tuviera relación, o mejor dicho, no le encontré relación a lo que comenzó a ocurrir en la casa. Amanecía la ventana de la cocina abierta. El primer día no lo registré como una anormalidad. Se me ocurrió que podría haber sido yo el que la dejó abierta. El segundo día de la ventana abierta, yo estaba seguro de haberla dejado bien cerrada. El tercero, se prendieron mis alarmas internas. Le puse a la ventana el candado de la bolsa del gimnasio. La siguiente noche, el ruido de un vidrio roto fue lo que me despertó. Me puse los tenis rápido y bajé corriendo. Venía en los últimos escalones cuando escuché más ruido en la ventana y en el suelo un pequeño crujido de cristales. Era la ventana que se abría en la noche. Rompieron el vidrio porque estaba el candado y se metieron. Lo que vi no me cupo en la cabeza. La cortina estaba suspendida en el aire, cubriendo una figura invisible. Sentí horrible,
Fue como hielo y fuego en el cuerpo al mismo tiempo. ¿Lo has sentido? Es la adrenalina. Me giré despacio. Hubiera querido hacerlo rápido, pero estaba muy espantado. Me subí los escalones con escalofríos en la nuca, imaginando que alguien caminaba detrás de mí. Me encerré en mi cuarto y hasta me cubrí completo con el cobertor. Mi mente estaba aterrada y echada a andar. Definitivamente eso era, que algo entraba por la ventana a leer El llano en llamas. Con el libro pasaba lo mismo que con la ventana, lo encontraba siempre fuera de su lugar. Al principio también me eché la culpa de haberlo dejado fuera del librero. Había escuchado que los libros usados cargan energías, o insectos, o ambos, que hay que limpiarlos de una o de otra manera. Fue hasta ese momento en que volví a pensar en el listón. Tendría que ver que el libro lo encontré amarrado. Solo había una manera de averiguarlo. Guardé silencio, no se escuchaban ruidos abajo. Me destapé la cabeza y pude oír algo tan tenue que pudo haber sido nada, pero cuando le puse atención, era el pasar de la página. Me quedé dormido bajo las cobijas. Cuando desperté, me puse a buscar el listón por toda la casa. Moví todo, busqué en la ropa sucia, en la basura. De seguro lo perdí o se me cayó en la calle. Si ya lo había leído, me podía deshacer del libro sin problemas. Me atreví a dejarlo un día más en la casa antes de buscar dónde o con quién, cuando simplemente pude haber salido con él y dejarlo en algún espacio público. Para no espantarme otra vez, dejé entreabierta la ventana y el libro en la mesa. Ahora sí el domingo me lo llevo, pensé. Fui precisamente a la Lagunilla, buscaba un puesto de libros donde lo pudiera dejar. Estuve mirando los tendidos y todo era antigüedades. Me acerqué a un puesto donde había libros y le dije a una señora que ya lo había leído. Lo puse con los demás. Balbuceé un gracias y otras palabras. La verdad que no tenía mucho sentido lo que estaba haciendo. Nadie espera que devuelvas un libro cuando ya lo terminaste de leer. No me dijo nada, pero me fui, y allá adelante me alcanzó y me dijo que me lo llevara, y me lo dejó en las manos. Sentí raro, porque eso fue confirmación de que había algo mal con ese libro. Antes de tomar el camión, lo recargué en un árbol a un lado de donde había un grupito de personas tomando. Llegué a mi casa, me di un baño, me subí a acostar, prendí la televisión y me quedé dormido. Un ruido me despertó en la noche. Abrí los ojos, pero no me podía mover. Estaba paralizado. Estaba, como dicen, con el muerto encima. Yo no veía nada, pero estaba desesperado porque quería moverme, levantarme, hablar, gritar y no podía. Se escuchaba la televisión en el fondo y de pronto se apagó. Escuché como si alguien estuviera revisando mis cosas. Luego, silencio. La puerta del cuarto se azotó y al instante se liberó mi cuerpo de la parálisis. Estaba bañado en sudor. Ya me podía mover, pero solo me acomodé con cuidado para no hacer ruido. Me levanté despacio para ver lo que escuché que revolvieron y estaba mi mochila abierta.
Cuando tuve que bajar a la sala, encontré lo que me temía, el libro en la mesa abierto en la página 36. Me lo debía haber traído en la mochila. Nunca lo dejé o cómo se metió. Quedé tan asustado de esa noche que lo que pensé que sería mejor que hiciera era dejar abierta la ventana y el libro en la mesa. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Que un día se me olvidara y bajara a tomar agua y me encontrara con que tenía un visitante disfrutando de la lectura en una sala a oscuras. Eso, o ponerme a buscar el listón. El listón estaba en la mochila, pero justo ahí no se me había ocurrido revisar. Me vino a la mente a mitad de la madrugada. Me vino como un rayo al pensamiento y hasta me paré a revisar. El listón estaba en una de las bolsas de afuera. Me quedé con él en la mano pensando si en bajar o no. Escuché el crujido de una silla en la sala. Mejor mañana. Dejé el listón en el buró y en algún momento me quedé dormido. Cuando desperté, una de las primeras cosas que noté fue que tenía el listón anudado alrededor de la muñeca. Me lo quité rápido. Me quedé mucho rato mirando hacia la nada, pensando en qué o quién me hizo el moño. Obviamente fue mientras estaba durmiendo. Por favor, sí compra libros usados, pero límpialos. Mira todo lo que me pasó a mí por no hacer caso de supersticiones. Perdón, por no hacer caso de advertencias. Le puse el listón al libro y lo devolví al librero. Me fui a trabajar pensando en que lo que debería hacer sería encontrarle un dueño y así pasarle a alguien más la maldición o el embrujo o lo que sea que venía con ese ejemplar de Juan Rulfo. Esa noche nadie abrió la ventana ni hurgó en el librero, ni la siguiente. Misterio resuelto. Nunca más volvió a pasar nada. Un día tuve visitas en la casa, unos amigos. Mi novia ya sabía lo del libro, yo ya se lo había contado. Uno de los invitados fue directo al librero. Me preguntó antes de tomarlo. El llano en llamas. Le dije que si lo quería se lo regalaba. Se me quedó viendo con una mirada de gratitud que hasta me hizo sentir basura. Le dije solo una cosa, mano. No vayas a perder el listón. Buenas noches. Te habla Conejo Negro. Gracias por haber llegado hasta acá. ¿Quieres que conversemos un rato? Dime, ¿ya leíste El llano en llamas? La frase de este relato precisamente es: ya lo leí y también tiene un listón. Nos escuchamos pronto. Regálame un like, deja un comentario, comparte. Hasta la próxima, pero no te vayas aún. Aquí te dejo unas recomendaciones para que sigas escuchando relatos de terror. Alguien te observa en la oscuridad.